Bien, veremos en este video oclusión dinámica, digamos a modo de definición que la oclusión dinámica estudia los movimientos mandibulares en los tres planos del espacio y además los cambios que sobre ellos se puedan generar con las distintas variantes morfológicas y posturales de los componentes del sistema estomatognático. Dicho de otra forma, esos variables o esas variantes las agrupamos en determinantes de la morfología oclusal. ¿Qué quiere decir? Que alteraciones o variantes dentro de lo normal de forma y de posición de los distintos componentes del sistema estomatognático pueden generar diferencias en la morfología oclusal. Los hemos agrupado en dos, determinantes dentarios y determinantes articulares. En este video vamos a ver el segundo, que son los determinantes articulares. Estos son tres: distancia intercondilar, trayectoria condilia e inclinación de la pared interna de la cavidad glenoidea que genera el ángulo de Bennett. Recuerden que estos son no modificables porque son articulares. No vamos a poder trabajar odontológicamente sobre ellos para cambiarlos. Vamos a trabajar explicando sobre los diferentes ejes. El de la línea media pintado en verde, el eje mayor del cóndilo, que sería eje interpolos, el eje intercóndilos o eje intercondilar sobre el que se producen todos los movimientos de rotación en apertura y cierre, y el eje menor, que es un eje que se une con el del otro lado, formando un triángulo con el eje condilar, se une en la parte anterior en el punto interincisivo. Es decir, que triangulan los movimientos mandibulares de apertura, de cierre y de lateralidades. Recordemos también que la articulación tiene componentes óseos como son el cóndilo y la cavidad glenoidea o techo. Tiene componentes de adaptación como son el disco, aquí al medio, sus ligamentos de unión que lo mantienen en posición, y una gran particularidad que tiene la ATM es que tienen músculo propio, pterygoideo externo en el haz inferior y pterygoideo externo en el haz superior, unido o insertado en el cuello del cóndilo el primero, el inferior, y directamente en el disco el superior. Por lo tanto, hay una particularidad con cualquier otra diartrosis, y es que este músculo tracciona y mueve, inclusive hasta separadamente, el cóndilo del disco articular. Visto en un plano frontal, el cóndilo tiene un polo externo y un polo interno. Su movimiento y desplazamiento transversal, es decir, de afuera hacia adentro, es muy pobre, muy pequeño, porque hacia adentro tiene la pared interna o espina del efenoides que se lo impide, y los ligamentos muy tensos, bien resistentes, que no le permiten ese desplazamiento, pero sí en este otro plano. Por lo tanto, el gran desplazamiento del cóndilo dentro de la cavidad es hacia adelante, de tal manera que su trayecto es protrusivo y el cóndilo se mueve adelante de esta manera. Rota el cóndilo y se traslada. Se traslada a expensas de un espacio que hay entre el disco y la superficie superior, tanto como esta línea roja que acá coincide, acá ha desplazado, y rota el inferior tanto como lo que muestra la línea roja. Quiere decir que hay una traslación a expensa de este espacio interarticular o espacio articular superior, disco temporal, y un espacio en la rotación, un espacio articular inferior, disco condilar. El total del trayecto lo hace combinado, es una rototraslación. Acá lo he separado a los fines didácticos solamente. Ese sería en azul el movimiento. Entonces volvamos al estudio de los tres factores que condicionan la morfología oclusal dentro de lo que es la articulación. Lo repito: distancia intercondilar, trayectoria condilia e inclinación de la pared interna. Veamos el primero, la distancia intercondilar.
vista oclusal de todo el maxilar superior, una determinada distancia intercondilar que acá llamamos A, y el trayecto que este cóndilo, que será en este caso el que rota, cóndilo de trabajo, este será el cóndilo de balance. Vamos a suponer que estamos haciendo el movimiento del maxilar inferior a través de este compás que parte de la fosa central. Recuerden que la fosa central va a la cúspide central o media, perdón, de la fundamental del primer molar inferior, cúspide fundamental. Entonces hacemos el movimiento para que este cóndilo, que es el de balance, se mueva hacia adelante y abajo, y este otro, que es el de rotación o cóndilo de trabajo, hace entonces el movimiento hacia vestibular, usando el surco vestibular del primer molar. Si fuera del segundo, lo haría en el surco del segundo. Veamos qué pasa en el movimiento de balance. Ahora el cóndilo de trabajo es este, el que rota, el que se va a desplazar es este otro, de esta manera, generando el trayecto de balance. Ese trayecto de balance se hace hacia Palatino y entonces quedaría conformado lo siguiente. El trayecto de trabajo se dirige hacia vestibular usando el surco vestibular, como decía recién, y el de balance hacia Palatino, y el ángulo que se forma entre ellos es un ángulo de una determinada apertura, pero que se abre hacia mesial. ¿Qué pasa si ahora hacemos una distancia intercondilar mayor? La pintada en rojo. Ahora haremos lo mismo. Ahora el compás en el trayecto de rotación de este cóndilo, es decir, hacia el lado izquierdo, este será el cóndilo de balance, nos hará ese trayecto. Y si hacemos el de balance, nos hará este otro trayecto. Es decir, que ahí hemos usado en color rojo una mayor distancia intercondilar y conformó un menor ángulo que el que se había generado cuando usamos la distancia intercondilar en azul. Entonces, el ángulo que se forma entre los trayectos de trabajo y balance a una distancia intercondilar mayor es menor que lo que se conformaba a una distancia intercondilar menor. Por lo tanto, lo vamos a decir de esta forma: el ángulo formado entre los trayectos de trabajo y balance es inversamente proporcional a la distancia intercondilar. Mayor distancia, menor ángulo. Y se abre en todos los casos hacia mesial. Veamos qué pasa ahora en el maxilar inferior. En este caso, el movimiento lo hace el maxilar inferior, este que tenemos dibujado, y el superior es el que se queda quieto. Este cóndilo irá hacia mesial, por lo tanto voy a tener que hacer que el compás se mueva hacia adentro, formando el trayecto de trabajo que usa el surco lingual de ese molar. Si ahora hacemos el trayecto de balance, quedará conformado de esta forma. Y si hacemos a una mayor distancia intercondilar, el ángulo que se forma es este. Quiere decir que en este caso también podemos decir la misma conclusión. El ángulo que se forma entre los trayectos de trabajo y balance es inversamente proporcional a la distancia intercondilar. Distancia mayor, color rojo, ángulo entre trayecto y balance menor. Pero, a diferencia de la anterior, este se abre hacia distal. Veamos qué pasa con la trayectoria condilia. Trayectoria roja A, trayectoria condilia negra el B, trayectoria condilia azul el C. Es una diferencia de angulación con respecto al plano este, que es el plano de Frankfurt. A una misma trayectoria incisiva, lo que sucede es entonces que hará este movimiento hasta el borde a borde en el incisivo. En este caso usa el ángulo mayor, que es el azul, el C. La cúspide, que antes estaba en la fosa, dibujará un trayecto que tiene una
relación directamente proporcional con la trayectoria condiliar. ¿Qué quiere decir? Que el trayecto rojo tiene un menor ángulo de desoclusión porque la trayectoria condilia tiene un menor ángulo con el plano de Frankfurt. La C, que es la mayor, tiene un mayor ángulo de desoclusión porque la trayectoria condilia tiene un mayor ángulo con el plano de Frankfurt. En resumen, o en consecuencia, decimos que al haber una mayor desoclusión en el sector posterior, como lo marca acá en azul, negro si estoy representando estos tres en este tres esquemas, la desoclusión menor será esta en rojo, la mayor será en azul, me permite una diferente altura cúspide. Al haber más desoclusión puedo hacer cúspides más altas, lo cual termina siendo una mayor eficiencia masticatoria. Veamos el plano horizontal, el ángulo de Bennett. El ángulo de Bennett decíamos que era el que se conforma entre el plano sagital y la trayectoria de la pared, o el ángulo que lleva la pared interna de la cavidad glenoidea. Ese es el ángulo de Bennett y puede variar según sea la morfología de la pared interna, que sería la espina del efenoides. Si el ángulo tiene esta posición, marcado en rojo en A, la trayectoria de trabajo será esta. Si tiene una posición de mayor angulación, el ángulo será más abierto, la trayectoria será más abierta, y si tiene esta tercera, será más abierta aún. O sea que se copia en la trayectoria la posición de la pared interna. Mayor ángulo, mayor apertura, o mayor ángulo de Bennett, mayor apertura del trayecto que se genera a nivel de la cúspide. Si hacemos el de balance, quedará reproducido de esta manera. Por lo tanto, como conclusión, podemos decir que a menor ángulo de Bennett, menor amplitud del ángulo formado. Y, por supuesto, al revés. El C, a mayor ángulo de Bennett, mayor amplitud se forma entre los trayectos de trabajo y balance. Es decir, que la amplitud del ángulo de Bennett es directamente proporcional a la angulación que forman trabajo y balance. Si vemos el mismo ángulo de Bennett en el plano frontal, tendremos ahora que los trayectos que se van a marcar son los de las cúspides vestibulares, tanto sea de balance en este caso, porque este va a ser el cóndilo de balance, o de trabajo en este otro, porque este va a ser el cóndilo de trabajo, el cual se mueve según marca la flechita en forma horizontal hacia afuera, tanto como le exige el movimiento hacia este lado, que sería hacia la derecha del paciente, si lo estoy viendo de frente, hacia mi izquierda en este caso. El trayecto entonces será que este cóndilo sigue por esta pared y me genera un trayecto marcado ahí con el 1 en rojo en el lado de trabajo y ese trayecto en el lado de balance. Si ahora vemos en una trayectoria más vertical o menor ángulo, el trayecto del lado de trabajo será mucho más con un ángulo mayor, así que hay una mayor desoclusión, lo mismo que en el de balance. Conclusión entonces es que a menor ángulo de Bennett en el plano frontal hay una mayor desoclusión, es inversamente proporcional. Cuando lo veíamos en el plano sagital era directamente proporcional, si lo vemos en el plano frontal es inversamente proporcional.